Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a este espacio en el que hoy nos acompaña Joaquín Garrido, que es el responsable del Departamento de Riesgos Laborales en el Ayuntamiento de Baeza y que hoy viene a darnos unos consejos y unas recomendaciones para prevenir el calor este verano y que no pongamos en riesgo nuestra salud. Muy buenas, Joaquín. Muy buena, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero que nos gustaría que nos aclarase es la diferencia entre un golpe de calor y una insolación. Vale, bueno, pues muy buenas a todos. Realmente son dos accidentes, se puede decir, que ocurren por el exceso del calor que puede recibir una persona, ¿no? En el tema del golpe de calor es bastante más serio que la insolación, porque en el golpe de calor lo que se produce es una dificultad para sudar, ¿no? Entonces el cuerpo sufre una subida de temperatura que puede ser por encima incluso de los 40 grados, y si no se soluciona con rapidez pues puede dar lugar a problemas bastante serios. En cuanto al tema de la insolación también se produce por efectos del calor, pero la persona puede seguir sudando en este caso, y bueno, se soluciona de una forma más fácil que en el primer caso. Vale, entonces centrándonos un poco para empezar en el golpe de calor, ¿cuáles son los síntomas que vamos a empezar a tener cuando nos va a dar un golpe de calor? Bueno, pues las personas suelen empezar a tener dolor de cabeza o como pinzamiento en la cabeza, una temperatura muy elevada, vómitos, náuseas, empiezan incluso a perder un poco la conciencia, ¿no? A no pensar con claridad, a marearse, vómitos, etcétera, etcétera, ¿vale? En esos casos la recomendación siempre es ponerte en manos de los especialistas o de los técnicos en el tema de sanidad, ¿no? Lo suyo sería llamar a un número de emergencia si estaban varias personas con la persona a la que le está sucediendo, y de alguna forma que dirijan lo que tiene que hacer, ¿no? O llevar a esa persona directamente al centro de salud, ¿vale? Eso es lo que creo que debería hacer cualquier persona que se vea en una situación así. Vale, entonces, por ejemplo, diferenciando el 112 y el 061, si conocemos a alguien o estamos en la calle y vemos que a alguien le da un golpe de calor, ¿a cuál deberíamos acudir primero? Porque antes tenemos que llamar a emergencias antes que ponernos con el afectado, ¿verdad? Sí, o sea, la realidad es que son temas serios, y a veces intentamos solucionar un problema o ayudar a una persona y a lo mejor estamos empeorando la situación. ¿La idea cuál sería? La idea sería llamar, o sea, yo creo que casi todo el mundo conoce el teléfono de emergencia del 112, que es más fácil. Si se trata de una emergencia sanitaria, quizá por rapidez sería mejor llamar al 061, pero entonces entramos en el lío de los teléfonos. Pues no sabes si llama 091 policía, al 061 medio sanitario o al 112, que en cierto modo lo engloba todo. Yo creo que lo directo es llamar al 112. Entonces te van a pasar rápidamente con el 061 con algún especialista, y en tiempo real te van a ir diciendo lo que tienes que hacer con esa persona y cómo tienes que actuar, ¿vale? Vale, y como consejos para prevenirlo o evitar que nos dé uno, ¿qué debemos de hacer? Bueno, pues yo creo que en este tiempo que viene, que además se está hablando constantemente de que va a haber unas temperaturas bastante elevadas y demás, yo creo que lo que hay que hacer es organizarse, porque además hay unas personas de riesgo en el tema de los golpes de calor, de las insolaciones, que son las personas mayores y los niños, sobre todo. O sea, que puede dar a cualquier persona, pero ellos están más afectados. Y luego personas que tienen ya algún problema de salud adquirido, ¿vale? Entonces, la forma, pues si tienes necesidad de salir a pasear o a lo que sea que te dé el aire, hacerlo en un horario adecuado, no salir a una hora en la que el sol esté pegando fuerte y que pueda hacer bastante daño. Utilizar ropa que no sea excesivamente ajustada y de algodón, que transpire, ¿vale? Y beber bastantes líquidos, tomar frutas y alimentos que sean ricos en líquidos. Realmente son las recomendaciones
O sea, no tienen, o sea, realmente todas estas cosas se solucionan fácilmente, ¿no? El problema es cuando nos exponemos a altas temperaturas sin tener excesivo cuidado. A veces ves a personas corriendo por ahí haciendo footing o haciendo cualquier tipo de deporte a una hora en las que el sol le está dando de una forma impresionante, ¿no? Y la radiación es impresionante. Sin camiseta en algunos casos. Es muy peligroso también. Claro, no están protegidos de ninguna forma. Entonces yo creo que teniendo un poco del horario al que recurre uno y estando bien hidratado y con una ropa adecuada, protegerse la cabeza también es muy importante, ¿no? Utilizar cualquier tipo de sombrero o gorra o lo que sea, también es muy importante. Vale, entonces nos quedamos con eso, con la vestimenta, que sea algodón, algo fresquito, que transpire la piel, y una buena hidratación, y evitar las horas puntas del calor, ¿verdad? Efectivamente. Dicen siempre que entre las 1:30 y las 4 de la tarde, durante el día, son las peores horas en las que el sol hace más daño en cuanto a quemadura y en cuanto a deshidratación y demás, ¿vale? Vale, y si ahora me está dando una insolación, ¿cuáles son los síntomas que voy a empezar a tener? Y que no, para que yo piense que es una insolación y no un golpe de calor. Bueno, la insolación realmente lo que te sucede es que tienes sequedad en la boca, tienes ganas de beber agua, o sea, tienes necesidad, y bueno, puede venir también a acompañar. La deshidratación no se produce en 2 minutos, ¿no? O sea, es un efecto más largo, ¿no? Normalmente es así. Ya, como he comentado antes, un golpe de calor viene acusado por una elevación excesiva de la temperatura, sin sudoración, mareo, incluso pérdida de la conciencia y demás. Hombre, una insolación elevada, o sea, que sea fuerte, a lo mejor puede tener síntomas parecidos, porque todos ellos tienen en común la deshidratación, el exceso de sol, el exceso de calor y demás. Para combatirla exactamente igual, hidratarnos lo suficiente, irnos a zonas sombreadas. En el caso de los golpes de calor, que se recomienda en tanto en cuanto actúen los servicios sanitarios y demás, pues que pongamos a la persona en una zona en la que no haya sol, que utilicemos cualquier tipo de elemento que pueda bajar la temperatura de esa persona por debajo de los 37 grados o alrededor de los 37 grados. De hecho, hay recomendaciones que dicen que si tienes posibilidad de que esa persona se bañe, es decir, en una piscina o cualquier cosa, le puede venir bien siempre y cuando haya gente que le pueda echar una mano. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de bajar la temperatura corporal, ¿no? La temperatura corporal es elevada y el cuerpo no tiene la capacidad de producir sudoración para bajarlo, con lo cual cualquier cosa que pueda producir esa bajada de temperatura está bien. Poner paños de agua fría en la frente o en la nuca también viene bien. O sea, cualquier cosa que haga bajar esa temperatura del cuerpo que puede producir daño, ¿vale? Vale, y si por ejemplo en ese caso estamos con alguien y queremos meterlo en una piscina o bañarlo, tiene que ser poco a poco, ¿no? Claro, porque hay que meterla poco a poco y sobre todo estando controlado, porque puede, como he dicho, haber una pérdida de conciencia de esa persona y producir un ahogamiento, ¿no? Que es casi peor, ¿no? O sea, tiene que haber mucho control cuando se produce esa situación, ¿no? Imaginamos que le da un golpe de calor a alguien en una piscina. Pues como la intención es bajar la temperatura corporal, como he dicho, pues bueno, quizá una buena medida sería meterlo en la piscina ayudado por otras personas, ¿sabes? Y tratar poco a poco de ir bajando la temperatura, ¿vale? Vale, ¿y la deshidratación cómo la detectamos? Como te he comentado, la deshidratación da lugar a una sequedad de boca, a una necesidad de beber agua, o sea, mayor de la que tenemos normalmente. Tienen menos ganas de ir al baño, que normalmente también ocurre, ¿no? Y todo eso da lugar a, en fin, te tienes una sensación de que tu cuerpo necesita hidratación y que no tiene la suficiente. ¿Pero la temperatura de tu cuerpo también sube o no? No, la temperatura de tu cuerpo no tiene por qué subir. Ya te digo que en el golpe de calor es normalmente en el momento en el que puedes notar esa subida de temperatura, ¿vale? Vale, y por ejemplo, si, como ya antes comentaba, que uno de los grupos más vulnerables son los niños pequeños, los menores, si tenemos niños pequeños o bebés que todavía no son capaces de decirnos tengo calor o me siento mal, ¿cómo podemos prevenir que a los niños tan chicos les dé un golpe de calor o
Pues realmente el tema de la ropa es importante, o sea, que tengan una ropa apropiada, ¿no? Que no vayan excesivamente abrigados y sobre todo que esa ropa de abrigo que llevan o esa ropa que llevan sea de algodón, es decir, una ropa que transpire y demás. A veces cuando ve a los niños totalmente desnudos solo con el pañal y dándole a lo mejor en una zona de mucho calor, quizás sea una equivocación porque le puedes producir quemaduras, ¿vale? O sea, que esa no es la solución. Y como bien dice, el problema es que tanto esos niños como personas mayores que tienen algún tipo de problema de comunicación, que no tienen la capacidad de decirle lo que les está ocurriendo, se ponen impertinentes, se irritan más de lo frecuente y realmente lo que les está pasando es que su cuerpo está respondiendo de una forma, bueno, pues de esa manera ante ese exceso de temperatura y demás, ¿vale? Vale, y por ejemplo, yéndonos un poco a piscina y a playa, todos conocemos como la realidad y el mito, por así decirlo, de los cortes de digestión, de eso de que comes y automáticamente hay como la parte que dice que no pasa nada, que te bañes sin problema, y la parte que dice pues espera 2, 3 o 4 horas hasta que te puedas bañar. ¿Es real que hay que tener en cuenta cuando comemos y después nos queremos ir a la piscina o a la playa? Vamos a ver, realmente lo de la hora yo creo que sí que es un mito, ¿no? O sea, realmente cuando se produce un corte de digestión lo que se produce es un choque térmico. Es decir, tú tienes una temperatura corporal y después de pronto te metes en una piscina o en un sitio que tiene el agua súper fría, ¿no? O fría, ¿no? Entonces se produce un choque térmico y ese choque térmico puede producir pues, alteraciones, mareos, vómitos y demás. Entonces lo que se aconseja en esos casos es salir lo antes posible del agua, secar a la persona y tratar de cubrirlo con algo para volver a elevar la temperatura a su temperatura corporal. Es que claro, nosotros tenemos una temperatura corporal. En el momento de acabar de comer estamos haciendo la digestión, aumenta la temperatura. Sobre todo en la zona del estómago y tal, como digo, al estar haciendo la digestión, de pronto nos metemos en agua fría y lo que se produce es un choque térmico. Y realmente hay gente que le ha pasado, pues claro que le ha pasado. Lo de la hora, hombre, yo lo de la hora no lo veo. Realmente tú te pones a leer sobre ese tema y no hay nadie que te diga, pero sí que hay que tener un poco de cuidado. De hecho, cuando la gente se va a meter después de comer en la piscina, no sé si os habéis fijado alguna vez que se moja la nuca, los tobillos y eso, y es para ir... Y la barriga incluso. Sí, pero es para irte adaptando a la nueva temperatura a la que vas a entrar, que es la temperatura del agua. Vale, y que no te dé ese golpe en el que al final, que muchas veces pensamos, eso a mí nunca me pasará, pero te puede pasar. Claro, te pone en riesgo. Nos puede pasar todo en esta vida. Claro, la verdad es que sí. Bueno, y respecto a los incendios, que es otro de los temas importantes en verano y que muchas veces se causan pues por un fallo humano, como puede ser tirar una colilla o cosas así. ¿Qué podemos hacer para prevenir en verano los incendios? Realmente lo que estás diciendo, o sea, el tema del tabaco, el tema de, bueno, que te vayas a una zona del campo en la que no esté suficientemente limpio y haya brotes y tal, y encender una pequeña hoguera, es que se puede descontrolar en 2 minutos, ¿no? O sea, es una cosa que es rapidísimo. O sea, del inicio de un incendio o de un fuego a que se produzca un incendio de una consideración importante es que es nada. El campo está súper seco, encima con la situación que tenemos de sequía mucho más, pero mucho más desde hace mucho tiempo, y realmente hay que tener mucho cuidado con todo lo que hacemos fuera en el campo y en cualquier sitio. En cuanto al uso de medios de extinción, ya no hablo solo del campo y demás, hablo de las viviendas en sitios en los que vivimos. A mí me parece que hay poca información en cuanto al uso de elementos de protección como pueden ser los extintores, boca de incendio equipadas y demás. O sea, hay muchos sitios en los que hay extintores y yo creo que hay mucha gente que no sabe usarlo, no sabe utilizarlo. Entonces yo creo que a la gente, aparte de venderle extintores y demás, deberían de darle algún tipo de formación, que es muy sencillo, pero claro, tienes que saberlo como todo en la vida, ¿no? Claro.
Y aprovechando que estamos aquí, ¿nos podía explicar cómo se usa un extintor que podemos coger o de nuestra casa o en un sitio público? Bueno, realmente el uso del extintor no es nada complicado. Como sabéis todos, tiene una anilla con un precinto de plástico en el extremo. Es simplemente coger y tirar de la anilla y coger la manguera y dirigirlo a la base del fuego. Hay gente que cuando coge un extintor empieza a tirarle el polvo que tiene en este caso, si es un extintor de polvo, que son la mayoría, y se pone a tirarle a mitad de la llama. Eso es una equivocación. ¿Por qué? Porque lo terminas consumiendo y al final no acabas con el Tienes que ir a la raíz. Hay que darle en la base, tirarle a la base de forma que cuando le tire ahí lo consiga sofocar. Lo que hace los extintores normalmente con los medios de extinción que llevan dentro es romper la unión que hay entre el fuego y el oxígeno. O sea, le ponen una capa encima que lo que hace es ahogarlo realmente. Vale, y si no tenemos, por ejemplo, tenemos un incendio en casa y no tenemos un extintor, ¿qué debemos hacer? Bueno, la recomendación sería que todo el mundo tuviera un extintor en su casa. Eso, yo creo que ya en las comunidades de vecinos se exige que haya extintores colgados, ¿vale? Con lo cual, de alguna forma, si tú tienes un extintor, un incendio en tu casa, puedes recurrir a ese extintor. Lo que pasa es que muchas veces todo es tan rápido que es que no te da ni tiempo. Y deberíamos de tener un extintor en casa que además debería ser un extintor de CO2, que tiene el problema de que tiene que estar la zona más o menos ventilada, para evitar que ese extintor lo que hace es restar oxígeno en la zona en la que está, pero es mucho más eficiente y además de ser mucho más eficiente a la hora luego de retirar todos los residuos que deja, es mucho mejor. Los incendios que se producen en las casas normalmente son incendios en las cocinas. O sea, si sacas el porcentaje de los incendios que se producen, son eso, paraseros y cosas de esas, pero la mayor es incendios en las cocinas por el tema de los aceites y demás que cogen una temperatura elevada y terminan saliendo ardiendo. Ahí lo que hay que hacer es, la gente, yo creo que la mayoría de la gente ya lo sabe, ¿no? Hay gente que coge la sartén y a lo mejor se van o le echan algo de agua encima. Eso, aparte de abrasarte vivo, es que lo avivas más. Claro, ¿no? Lo que hace es que salta el fuego por todos sitios, ¿vale? Entonces lo que hay que coger un paño húmedo y echarlo por delante y dejarlo caer sobre la sartén y se termina apagando. Lo mismo, lo que hace es ahogarlo, ¿vale? ¿Sabes? De todas formas, yo creo que, bueno, sí que deberían de... No sé de qué forma se podría llegar a la ciudadanía o debería de haber una explicación a la hora de que la gente comprara un extintor o cualquier cosa, no que te lo vendieran y ya está, y no hubiera ninguna responsabilidad con el tema, ¿vale? Sobre todo si lo estás comprando, que sepas poder usarlo, claro, porque... Si hoy en día hay responsabilidad para todo, a ti te venden un extintor y alguien debería de explicarte cómo funciona y cómo tienes que usarlo, ¿no? Vale, genial. Bueno, y volviendo un poco a la protección ahora frente al calor como de nuestro cuerpo y tal, la protección solar. La protección solar solemos usarla solo cuando vamos a la piscina, cuando a veces no vamos al campo, que hay gente que tampoco la usa, o cuando vas a la playa. Parece que solo es el momento en el que están bañados cuando necesitas protección solar. Pues yo creo que casi, bueno, las personas que están trabajando en el exterior, como cualquier persona que esté en una obra o cualquier cosa, debería de utilizarla. Y luego, las personas mayores y los niños, cuando salen por ahí a la calle, yo creo que no hay ningún problema, porque hay protecciones hoy en día. La gente a veces no se las pone porque parece que te deja como el rastro blanco, de verte igual, pero hoy hay muchos tipos de protecciones que no tienen ningún tipo de problema. Y lo que hacen es, romper la cadena que hay entre los rayos ultravioleta y nuestra piel, ¿no? Entonces yo creo que es importante que la gente se protegiera y se pusiera cremas solares y además con un grado de protección importante. En cuanto al tema de las playas y las piscinas, aparte de eso, poner algún tipo de protección como puede ser sombrilla y demás. O sea, está más que demostrado que los rayos ultravioleta tienen unos efectos sobre el ser humano y sobre la piel que a lo mejor en el momento no nos damos cuenta, pero cuando pasan unos años empiezan a aparecer cosas serias, ¿vale? O incluso un cáncer te puede dar de piel. Ajá. Vale, pues entonces, como resumen un poco los puntos más clave para protegernos este verano frente al calor, sería la ropa. La ropa es importante, la ropa en cuanto a ropa de algodón que transpire y demás. ¿El lino también valdría? Sí, el lino también valdría. O sea, es ropa que deja transpirar, es decir, que se produce una transpiración, ¿no?
protegerse la cabeza, o sea, eso de que te esté dando el sol directamente en la cabeza, hidratación, beber mucha agua. Hay fuentes públicas por todos sitios que funcionan perfectamente, pues para refrescarnos, no solo para beber, sino en un momento para refrescarnos. Salir a una hora adecuada y hacer deporte en una hora adecuada, no meterte a correr o hacer cualquier cosa en las peores horas del día. No sé yo por qué la gente piensa que a lo mejor haciendo ahora esos días sudan más, no sé, debe ser todo el mito de ponerte moreno, ¿no? Del perder peso o sea, el peso lo pierdes una vez que has perdido la hidratación de tu cuerpo, que tienes que volverla a coger, ¿no? Porque el cuerpo Al beber necesita una agua cantidad vuelve a recuperar ese líquido perdido, claro. Y también evitas cosas de ocio, actividades de ocio, como puede ser bajar al campo, porque nos guste ir al campo y que también es peligroso bajar a las 3 de la tarde en pleno agosto, sí, por ejemplo. La gente del campo, si os dais cuenta, empieza su jornada mucho más temprano, a las 6 de la mañana. En el momento que amanece están en el campo y a las 11 de la mañana suelen estar de vuelta. Al tema de la construcción, ahora empiezan con jornadas intensivas. Bueno, desde junio realmente las empresas pueden organizar su jornada como estimen conveniente, ¿sabes? Pero normalmente cogen jornada intensiva y empiezan a las 6 o a las 7 o a las 8 a las 7 de la mañana y acaban pues, a las 3 de la tarde y ya no cogen todo el tiempo fuerte de calor. Organizar las tareas de forma que en la hora en las que haya más sol en esas zonas puedas hacer trabajo en el interior y demás. O sea, se trata de tener un poco de sentido común, no es una cosa complicada. Lo que pasa es que es lo que has dicho antes, a veces pensamos que las cosas solo le pasan a los demás y de pronto un día pues te da un golpe de calor y te quedas helado como diciendo, pues, ¿esto cómo ha podido ocurrir? Claro, me ha pasado a mí y es tan simple como que me hubiese vestido de otra manera, beber agua, porque lo importante es beber agua, ¿no? Que muchas veces la gente se confunde con refrescos, con otro tipo de bebidas, cuando realmente lo que hidrata y recupera es el agua. Que todas son ricas en líquidos, y luego el tema del alcohol y todo eso produce un efecto negativo también sobre eso, porque hace deshidratarnos también, ¿vale? O sea, no hidrata, al contrario, hay que beber agua, que es lo más, lo único que... El mejor líquido es el agua. Vale, pues yo creo que lo más importante se ha quedado, que es vestirse adecuadamente, estar hidratado y evitar las horas más fuertes del día y utilizar protección solar, que también es muy importante. Efectivamente. Yo creo que con eso, yo creo que quien nos vea puede este verano evitar que, bueno, pues que viva la mala experiencia de un golpe de calor, otra insolación, que nadie quiere vivirlo. Pues muchísimas gracias, Joaquín, y nada, nos vemos en otro momento. Muy bien, venga, a vosotros, adiós.